Bienvenidos a Diálogos desde Sala Sur. En este episodio nos visitan Javier Cutrona, director de Alucina, y el actor Pablo Aguirre. Junto al público nos metemos de lleno en una película cargada de símbolos, con muchas preguntas y metáforas que se abren a 1000 lecturas posibles. Javier cuenta cómo la escritura, el montaje, el rodaje y hasta los imprevistos fueron dando forma a la obra, mientras Pablo comparte lo que significó interpretar a un personaje tan complejo. Lo que empieza como un foro termina siendo un espacio de diálogo vivo donde cada espectador aporta su mirada, porque Alucina no busca dar respuestas cerradas, sino que invita a pensar lo que entendemos realmente por realidad. Bienvenidos. Bienvenido, Javier, y también para Pablo Aguirre, actor de la película, con quien vamos a hacer este diálogo. Hola, muchas gracias por haber venido. Gracias, querido Tomás. ¿Quieres sentar? Tomen asientos para estar en modo conversación. Bueno, justamente uno de los propósitos de Sala Sur, más allá de ser una nueva ventana de exhibición en la ciudad, es de generar estos espacios de encuentro, de diálogo, conversación con los espectadores y quienes hacen las películas. Así que estamos muy contentos, Javier, de proyectar por segunda vez Alucina, y Pablo, de tenerte en Sala Sur por primera vez también. Así que muy felices. Un poco para romper el hielo, antes de abrir el foro, bueno, ya esta película has tenido la oportunidad de presentarla en varios lugares, en varias ocasiones. Me gustaría preguntarte, es una película que está cargada de muchos símbolos, ¿no? Lo hemos conversado, tiene cada plano, se podría hablar de cada plano horas y horas, porque cada objeto está tan bien pensado. Desde la escritura del guión, ¿tienes alguna imagen que haya trascendido hasta el final y que siempre haya estado presente? Pero ¿cuál sería esa figura simbólica, semilla de la película de Alucina? Bueno, nuevamente a todos, hola y gracias por venir. Sí, la película tiene todo un entramado simbólico que de alguna forma tiene que ver con la historia, no son símbolos puestos, digamos, al azar. De alguna forma, yo creo que la película es como si fuese una moneda que tiene dos caras, ¿no es cierto? La cara principal es la historia en sí, la historia dramática que nosotros conocemos, la historia de Camila, su relación con el pasado, su amnesia, qué tiene que ver ese mundo fantástico que vive con su dolor, ¿no es cierto? Todo lo que es decodificable y comprensible de primera mano, ¿no es cierto? Y de ahí tiene el otro lado, que es tal vez la parte más arriesgada y la parte que de alguna forma rompe con la narrativa tradicional, que es tratar de entender el dolor de esta chica, ¿no es cierto?, desde su subjetividad, desde el interior. Y cuando nos metemos en ese interior, ahí es donde de alguna forma nos proyectamos a su mente, a su subconsciente, ¿no es cierto? Y empezamos a hablar de temas mucho más filosóficos y más profundos, que es el alma, ¿no es cierto? Entonces, y nos cuestionamos la realidad, ¿no es cierto? Nos cuestionamos, digamos, a estas personas que tal vez tienen un diagnóstico o que tienen una etiqueta, que en verdad, si los miramos dentro de ellos, podemos entender que tiene una realidad que es diferente a la realidad consensuada, es una realidad personal. Entonces, de alguna forma, en la escritura, que ahí había tu pregunta, he tratado de dividir estos dos lados para que finalmente sea uno. Entonces, ¿cómo hablar de estos temas filosóficos, de estos temas, digamos, mucho más abstractos, oníricos, que tienen que ver con el alma, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el subconsciente, si no le hablamos al subconsciente del espectador, ¿no es cierto? Entonces ahí radica la complejidad, y para mí la parte linda de esta película, y la parte que se puede llamar un poco más arriesgada, que es en base a estos símbolos, ¿no es cierto? Porque la historia se la comprende, la historia se entiende, la historia de su pasado, pero toda esta parte
yo diseñé como un entramado simbólico, ¿no es cierto?, que está en muchos lados. Como decís vos, está en lo que se dice en el texto, está en los objetos y sobre todo también está en el montaje, pero que de alguna forma le habla, ¿no es cierto?, al espectador, porque el símbolo de alguna forma que está puesto en algún elemento entra en el espectador por el oído, por la vista, y de alguna forma la mente lo decodifica en base a las experiencias que cada uno tiene. Es como hace raíz en el pasado, en nuestras experiencias, en lo que vivimos, en lo que nos contaron, ¿no es cierto?, en todo eso que nos forma, que nos hace únicos, ¿no es cierto? Entonces ahí se expande, ahí hace eco. Entonces ese simbolismo puede ser decodificado fácilmente o a veces no, y a veces es decodificado por el subconsciente, ¿no es cierto?, por el inconsciente, donde el ego no es el dueño de nuestro cuerpo, y ahí es lo mágico que pasa, digamos, y no sé, las experiencias hacen que a veces te pierdas en lo onírico y te saque de la historia terrenal, y a veces complementa, no hay una receta, digamos. A mí me ha pasado a veces que, y eso es algo que nos pasó en una de las proyecciones, a mí se me acercó un señor de unos 40 y pico de años y que me dijo que había llorado toda la película y que no sabía por qué, y estaba como muy enojado y muy furioso. Entonces, me han dicho un montón de cosas, me han dicho cosas buenas, cosas malas de la película, pero creo que es un claro ejemplo de lo que los símbolos pueden hacer, ¿no? Cómo en verdad a veces sentís una película o te produce algo una película, y que a veces no es necesaria que lo decodifiques, que lo hagas consciente, ¿no es cierto? Entonces ese entramado simbólico, y creo que sirve un poco para los que creemos en este mensaje de la película, que habla de cuestionar la realidad y entender que la realidad es única en cada persona, más allá de la realidad consensual. Creo que bueno, nada, tiene un valor muy significativo los símbolos. Buenísimo, sí, es verdad que cada espectador se dejará llevar, por ejemplo, por el pez, con lo que le va contando la película, pero con lo que también para cada persona puede simbolizar, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de actuación, aprovechando que está Pablo aquí. Pablo es un gran actor con gran recorrido de teatro, de cine. Y esta película, cuando la vi, me hizo recordar, creo que uno de los primeros textos que leí cuando empecé a estudiar cine, se llama El teatro de marionetas. Que es un texto que habla sobre cómo al final el cine y es un arte de la representación, y al final jugamos como un teatro de marionetas que quizás ya no es tan común ver, pero antes de que se invente el cine había mucha cultura de la marioneta, y hasta ahora hay obviamente, pero era muy muy común el ser casi como un dios que puede controlar todo, ¿no? Y mucha de la producción cinematográfica es así. Aquí de alguna manera el personaje de Pablo encarna esa dimensión que tiene el cine. ¿Cómo fue, Pablo, tu proceso actoral en la película? ¿Cómo también trabajaron juntos el personaje? Y ¿cómo ves cómo le ves tú al personaje también, ¿no? ¿Cómo es ese controlador o que crea un mundo que al final es el que también nos están contando, pero que también pertenece a un universo particular de un personaje? Es bastante complejo, así que cuéntanos desde tu punto de vista de actor esa experiencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Tomás, por la invitación, y qué gusto estar aquí. Partiendo de lo que estaban hablando, del tema de los símbolos, yo creo que esos son los elementos que te permiten construir un personaje, que te permiten entrar en una historia. Yo desde el principio vi dos elementos muy fuertes en la simbología, que son la casa, ¿no? Este hotel que es impersonal de alguna manera, porque es un hotel, pero es el mundo.
cada elemento de la película, cada elemento que se pone en la historia, es una alegoría simbólica del mundo interior en general, ¿no? La casa de los sueños, de esa casa que abrimos una habitación y es algo de nuestra vida y pasamos una escalera y entramos en otra dimensión y es otra parte de nuestra vida y así, y los personajes también van ocupando esos espacios. Entonces yo siempre lo vi a Edmundo como un dios, pero como un dios que no es un dios voluntarioso, es decir, no es un dios que impone su voluntad y que determina las historias, no, es un observador, es un coleccionista, es un voyerista también. Como Dios, exacto, está en todas partes y nadie lo puede ver. Sí, o sea, controla de alguna manera, pero no es que controla las vidas, sino que controla la historia. Pone los elementos para que se equilibre o para que se desborde, o va poniendo los elementos. Es decir, yo no sé si en la realidad de la historia Edmundo y el hotel son personajes reales, ¿no? Probablemente son seres del mundo interior de Camila, donde se van ubicando, pues es una interpretación, donde se van ubicando las cosas, ¿no? Donde se van ubicando los sentimientos, los estados, los miedos. Cada personaje representa algo de este mundo desequilibrado, dañado de algún modo, de esta chica que sufre su soledad finalmente, ¿no? Su confrontación consigo misma, con su historia, con su pasado, con las alegorías de sus sueños, con esa analogía tan bonita que hace de la madre con el pez, una cosa que tiene mucho que ver con los sueños y con lo que no se dice, con lo que no se puede expresar. Entonces, para mí ese es el gran valor de la película, ¿no? De la historia, que de alguna manera grafica lo que no se puede expresar y lo personifica. Esto de los pasillos, de las luces, de las puertas, de las escaleras, y sumado a las colecciones, las hormigas, el vivario, ¿no? El vivario, este juego de pantallas donde Edmundo mira lo que sucede aquí, lo que sucede acá, construye la historia, no interviene, ¿no? O interviene desde su buena voluntad, pero no es determinante. Pervertido en cierta medida, sí, es parte de su naturaleza, pero como digo, para mí es tal vez parte de este mundo onírico de Camila, de su mundo traumático, de su manera de interpretar el universo interior. Entonces, desde ahí, yo me he agarrado para poder construir de alguna manera el personaje. El personaje no se construye antes de hacer, el personaje se construye a lo largo del tiempo y el personaje se construye aún después de ver la película. Porque para los actores es difícil, ¿no? Porque los actores tenemos muchas películas antes de ver la película. Tenemos la película del director, la película del fotógrafo, la película de la producción, la película y la que uno mismo se hace, y la del guión. Y a veces todas esas se parecen al guión, no siempre. Y el guión aún así cambia, ¿no? Y cuando uno lo lee es una cosa, cuando uno lo representa es otra cosa, cuando uno trata de encontrar la comprensión de la historia a través del personaje, también es otra cosa. Y cuando uno ve la película, ata cabos, porque eso es lo que corresponde, arma el rompecabezas. Y creería uno que ya la tenía en la cabeza, pero no, el único que tenía en la cabeza era él. Y ese acercamiento es la fuente del actor. Edmundo
no se relaciona mucho con los otros personajes. Entonces también la construcción es desde esa perspectiva de este personaje que también es narrador de la película, que también es hilo conductor, o sea, es un personaje estando presente, pero también es omnisciente, está mirando todo. Está mirando todo y está poniendo las cosas en su lugar. Entonces, la manera de abordar un personaje así es buscarle alguna atadura carnal, alguna atadura personal, alguna forma física, alguna manera de ser, no sé. Creo que por ahí, ¿no? Hay distintos caminos. A mí me da mucho el ambiente. Cuando yo llegué a la locación a grabar, al hotel, me pareció loquísimo. O sea, todo este cuarto de Edmundo, el hotel, y luego cuando fuimos al Hotel Quito, los pasillos, desde antes de grabar, desde entrar a cambiarse, a vestirse, a maquillarse, entrábamos por esas zonas que nadie conoce de los hoteles, que es todo ese mundo de los camareros y de los que limpian y de la limpieza, de las toallas, de la cocina, o sea, todo lo que no se ve del hotel. Un montón de pasillos, túneles, y después de eso llegar a la locación. Entonces eso ya va alimentando el personaje. Luego cada elemento, el vestuario, construir desde la forma exterior, la barba, la manera de desenvolverse, la relación con los otros personajes, por poca que sea. Eso va dándole al personaje. Todos los elementos hablan, todos los elementos dicen algo y todos los elementos tienen información. Y como es del mundo de Ernesto, de Edmundo, Ernesto era otro personaje, de Edmundo, entonces eso hace que Edmundo también se mimetice, hasta con los colores de las alfombras, ¿no? O sea, con las luces de los pasillos, y por ahí. Uy, montón de elementos, pero me parece, claro, increíble lo que dijiste de, claro, quizás el mundo es una creación también del mundo de Camila, o sea, todo ya cambia y todo, hay que ver de nuevo la película. No, pero creo que justamente es una película que está abierta a esa posibilidad, porque también como espectadores estamos, como tú dices, muy acostumbrados a, sí, a atar cabos, a hacernos la película, entender y querer entender lo que todos quieren, o sea, lo que nos quisieron decir que tenemos que entender de alguna manera, y es una película que permite mucha libertad para el espectador también, así que eso es muy interesante. ¿Tiene alguien algún comentario, alguna pregunta? Sí, arrancamos con el diálogo. Primero, la verdad, felicitarte, Javier, me encantó la película, venía con cero expectativa y me voy, pero fascinado, la verdad. Y tengo dos preguntas. Una, la decisión de hacer la película en los 80s, 70s, 80s, ¿fue una decisión estética o tiene algo que ver con el guión? Y la segunda pregunta, que está un poquito ligada, ¿qué tanto cambió la película? Porque veo que tú la editaste también. ¿Qué tanto cambió del guión al corte final? Bueno, muchas gracias por tus palabras. La película se basa en el terremoto que es en 2016, pero hay toda una ambientación, como bien dices, del teléfono viejo, de los empapelados que nosotros le dimos al hotel. Primero, anclando el hotel con la supuesta muerte o la muerte de María, que es la esposa de Edmundo, que solo la vemos en un pantallazo. Nosotros creamos este personaje, este hotel, desde dos puntos. Primero, decir que cuando ella se muere, el hotel se queda en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, ese hotel representa eso retro que te llama la atención de todos estos elementos que estábamos hablando y que parece que nos quedamos atrás. La idea de que no existan celulares y que este hotel no pertenezca
a lo que sería un hotel real, ¿no es cierto? En un inicio pensábamos situar el hotel muy realísticamente en una locación del sur, que ya la teníamos, y era un hotel chiquitito, pero decidimos que el hotel debería pertenecer al mundo de Edmundo, casi la redundancia, y que de alguna forma ese hotel sea esa cápsula atemporal que no tiene que ver con el tiempo donde se narra esta historia, ¿no es cierto? Y que está lleno de plantas, y que básicamente ese hotel también lo terminamos construyendo en 3 lugares diferentes. La parte de abajo es el Hotel Samu, otra parte es en otro hotel, y otra parte es en el Hotel Quito, que son los pasillos, digamos. No porque hayamos querido, sino porque se nos dificultó de una forma extraordinaria, pero lo atamos y terminó quedando un hotel extraño, raro para Ecuador, que a la larga es una película, digamos, que pasa en Ecuador, insisto, pasa en esa época del 2016, hay una reinterpretación del terremoto, digamos, que termina sucediendo, siempre tratando de ver la particularidad de Camila y la subjetividad de Camila, que en verdad ese terremoto tiene que ver con el despertar, con encontrar, ¿no es cierto?, su identidad, donde su amnesia se termina rompiendo, y esas 2 energías, hay un plano que me han preguntado mucho, ¿qué es ese plano de esos 2 planetas que se van a chocar? Que en verdad, desde mi punto de vista, es parte de la simbología, pero son estas 2 energías de Camila separadas, que su infancia y su adultez, que finalmente se encuentran. Y ese hecho atómico, digamos, de finalmente recordar qué te pasó, produce el cataclismo, que es el terremoto. Eso en lo temporal. En cuanto a tu pregunta del montaje, sí, la película... El montaje creo yo que es como la etapa de escritura, ¿no? Si a nadie te pone un deadline, y la película podés estar escribiendo 5 años, reescribiendo, puliendo, hasta que en algún momento la tenés que presentar, en algún momento tenés que ir y le vas a dar un punto final. Inclusive se sigue escribiendo en el rodaje, ¿no es cierto? Se rompen hojas por temas de presupuesto generalmente, y se adaptan otras, pero no se termina de escribir hasta que se filma. La etapa de postproducción pasa exactamente lo mismo. Nosotros tuvimos 2 años de postproducción por un tema de que no teníamos la plata para terminarla. Entonces yo me pasé 2 años editando la película, editando, obsesionándome de una forma ya insana casi, hasta que en un momento tuve que dejar de editar, traer a una persona que se sienta, que la mire y empezar a hablar con alguien, básicamente, porque hablaba yo conmigo y con mi pececito que también que estaba ahí. Y la historia cambió. La historia cambió en la etapa de reescritura, cuando temas personales, temas que tienen que ver con mi hijo. Mi hijo fue el que encauzó empezar a ver esta historia desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Y de ahí la postproducción, que fue muy larga también, la película cambió, y empecé, uno como editor y director tiene que saber a quién mostrar la película y sentarte a escuchar y saber escuchar a la gente decir, esto es muy interesante lo que me están diciendo. Por ejemplo, el inicio de la película, que es toda la parte del mar, que encontramos las sirenas abajo y termina en el resumidero, eso se hizo casi al final, porque recibí un feedback muy interesante de una chica en un work in progress que me dijo, tenés una historia de una princesa. Y yo, ¿qué vio? Digo, es la historia de la hija de una sirena. Y yo quedé, por favor, y entonces me quedó eso y dije que solamente se veía en el cuento de la sirena que le cuenta la madre, digamos. Entonces ahí me replanteé, hice esta introducción y el cuento de la sirena se alargó un poco, digamos. Al principio era un cuento más de los cuentos que contaba su madre. Entonces sí, en la postproducción se va modificando, y sobre todo quien hizo la post de las hormigas, el pez y demás, un amigo mío autodidacta, 3Dcista, que lo conozco desde la universidad, que está viviendo ahora en Cuenca, y él hizo solo todo. Entonces en los créditos generalmente en la parte de postproducción salen como el que hace la máscara, el que hace esto, una sábana de... Bueno, y él sale él solito. Entonces eso le llevó mucho tiempo, y por supuesto mientras trabajaba, entonces también se demoró por eso la postproducción. Se refilmó, pero no porque aproveché, por supuesto, se refilmó porque nos mandamos
en argentino diría una cagada, digamos así, digamos, que hubieron unas escenas que se filmaron a muy poca resolución en el seteo de la cámara. Entonces yo me encontré con una película que le íbamos a terminar en 4K y encontré en HD, en 1080p. Entonces, si bien existen hoy en día herramientas para agrandarle y qué sé yo, decidimos refilmar algunas cosas de esa escena, no todas, situarla toda en un set, y entonces yo aproveché a hacer muchos planos de detalles que no tenía, ¿no es cierto? Entonces aproveché a hacer el plano de detalle del muñequito o de no sé qué, o de cuando abría la cajita. Aproveché en el montaje esa chance que me daba producción de poder volver a filmar, que los productores es Nora Sara, que está ahí, que siempre así como que mira de lejos, una socia que es Andrea Moyano y yo, entonces 3 amigos, 3 dueños de la productora, 3 que perdimos mucha plata en esta vez. ¿No? Entonces decíamos, bueno, ya que filmamos un día más, filmemos más horas y terminamos, pues sí, terminamos haciendo algunos planos extras, los famosos reshoot. Yo también quiero decir unas felicitaciones porque amé esa película. Muchas gracias. O sea, se nota que tomaste mucho trabajo y que viene desde un lugar súper auténtico de vivencias que no se hace de una sentada, sino en varios años. Tengo muchas preguntas. Voy a hacer la primera y de ahí si alguien más tiene le paso el micrófono porque si no voy a monopolizar esto. La primera es, Alan representa la sombra de su mamá que es psicoterapeuta porque, porque también veo a Alan como similar a esta herida que hay en la pared, que siempre está ahí, pero en un momento la hacemos consciente y se va abriendo. Y es como un eco de esta violencia que sufrió ella y que le hicieron olvidarse y que está reviviendo inconscientemente para verla y para hacerla consciente, para reconectarse con esta parte. ¿Alan fue creado con esa intención de ser la sombra? O sea, sí, Alan representa esa parte oscura, ¿no es cierto? Si tenemos en cuenta que cada uno de nosotros tenemos nuestra parte más luminosa y nuestra oscuridad, Alan representa ese lado, digamos, que la relaciona mucho a su pasado, que como bien decís vos está oculto por ahora y que está tratando de emerger. Está tratando de emerger. Y de alguna forma a ese personaje tratamos también de darle un ancla real en cuanto a presentarlo como un villano, ¿no es cierto? Lo presentamos como un tipo con máscara, o sea, es un villano casi de historieta, digamos, y le pusimos el título El vampiro, como para que quede claro que ese va a ser el malo de la película. Y dentro del el no mucho tiempo que tenía el desarrollo de ese personaje, nuestra idea era desconstruirlo, ¿no es cierto? Empezar a hacerlo cada vez más humano y de alguna forma entender que ese personaje que termina siendo un femicida, ¿no es cierto? Termina por su ego, ¿no es cierto? Donde se ha lastimado él, digamos, por su relación con Camila, ¿no es cierto? Que él ha tratado junto con su madre de ocultar ese pasado para bien de Camila, ¿no es cierto? Terminamos encontrando una persona que creo yo puede ser nuestro amigo, nuestro primo, digamos, alguien que no necesariamente es ese villano que lo presentamos al inicio, ¿no es cierto? Y es una persona que por más que justifica sus hechos, que generalmente el femicida va a justificar sus hechos, ¿no es cierto? Siempre va a ser porque ella era una puta o porque no sé qué o porque no sé qué o todo otro. En verdad, tenemos a una persona totalmente humana que, por más que Camila lo haya vuelto loco, digamos, él termina cometiendo ese acto terrible que es matarlo, tratar de matarla. Pero a la vez, en su parte psicológica, digamos, es la parte oscura de Camila, es la parte que ella quiere olvidar, porque a la larga creo que el camino de Camila, o toda la película, si lo podemos analizar, es tratar de pintar con luz un lienzo negro, ¿no es cierto? O tratar de buscar belleza en el dolor. Y si bien todos los personajes están rotos de alguna forma, están, digamos, dolidos, de alguna forma el camino de Camila, como la mariposa, esa gran analogía que hay todo el tiempo en Camila, que nosotros vemos esa mariposa
en el inicio, ya cuando se está bañando, pero está tapada por el pelo, por el cabello, ¿no es cierto? No la vemos claramente a ese tatuaje que tiene ella, y esa mariposa irrumpe en muchos momentos. Y por ejemplo, ese montaje final, al final vuelve a mostrar la misma escena, pero esa mariposa ya está libre. Ya esa mariposa la encontramos, la decodificamos, ella se está sanando simbólicamente y vemos esa mariposa. Y lo que hace el camino de Camila es despojarse de todo lo que tiene que ver con ese ego, ¿no es cierto? Y sobre todo con esa oscuridad que carga. Entre ellos está Alan como su principal villano, digamos, con su principal adversario en esta historia, pero también con los otros personajes. Por ejemplo, el amor de José, que es un amor también, si bien intenso, es un amor terrenal. Ella al final, en esa muerte, pero resurrección, o esa muerte y vuelta a la vida, ella se termina despojando de todo y termina siendo como la diosa Psique, que tiene tatuada en el brazo, donde, si nosotros recordamos a la diosa Psique, era una mortal, ¿no es cierto?, muy temerosa, y que termina siendo una diosa inmortal y extraordinaria. Y hace el camino de la oruga, ¿no es cierto?, el camino de la crisálida, el camino de la mariposa. Entonces ella termina haciendo eso, por más que en la realidad ella siga siendo una loca, tal vez más loca todavía, ¿no es cierto? Es una persona que está perdida en esta realidad, pero en verdad, en su realidad, ella termina floreciendo y es un ser extraordinario que puede estar al mismo tiempo en muchos lugares, tal como el dios Janus de la doble cara, digamos. Y para llegar a ese punto tiene que atravesar el dolor. El dolor es un medio para poder lograr, ¿no es cierto?, esa iluminación, ¿no es cierto? Es como los mártires, como Jesucristo. Necesitas atravesar el dolor, hacerlo consciente, y si no te tira, no te mata, en verdad te hace un ser mucho más extraordinario, por más que la sociedad no lo vea así. Y eso creo que es una parte muy linda de la película, que es siempre contrarrestar esto, ¿no? Que estos seres anómalos, ¿no es cierto?, estos seres, o el esquizofrénico, o el niño con autismo, digamos, todos estos seres van siempre a ser vistos como anomalías en esta realidad, pero en su realidad personal, esta película lo que intenta hacer es verlos como seres extraordinarios, ¿no es cierto?, que lamentablemente tienen que pasar por este dolor, este camino de dolor para trascender. Muchas gracias. De nada. Bueno, yo también quería felicitarles porque realmente el trabajo es espectacular. O sea, siento Muchas que nos llevaron a otro universo que también se conecta con lo que vivimos, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es la maleta amarilla, como un elemento que lleva nuestra carga, justamente el pasado. Y finalmente, o sea, por eso también quería preguntarte un poco cuál era la intención, porque la maleta se le ve hasta el final, o sea, le acompaña a ella casi como un personaje más, o sea, forma parte del pasado de ella y es como que ella ya hace las paces con ese pasado y tiene esta doble, o sea, como que dos caras, ¿no? Que eso me impresionó, la última mirada de ella es como, ya no es la misma, o sea, sigue siendo ella, pero es como que ya con todo su bagaje, como que abrazó todo este bagaje y todo va dentro de esa mochila que finalmente nunca nos liberamos porque, o sea, seguimos siendo parte de ese pasado, pero ya caminando hacia el futuro, ¿no? Entonces quería un poco entender cuál era el significado de toda esa maleta que le acompaña a ella hasta el final y un poco cuál era la simbología desde tu perspectiva. Es así como lo estás contando, la idea de la maleta, como decís vos, inclusive le pusimos ese color amarillo como para que sea algo que podemos notar y contrastar, digamos, con generalmente su chaqueta verde y demás, pero la idea de la maleta era eso, ¿no? La maleta representa todas sus cargas que lleva en toda su vida y decidimos que de alguna forma el final debía llevar eso, porque en verdad uno termina aceptando, digamos, sus dolores, pero no los termina ocultando, porque de alguna forma si los terminas negando, ocultando, tiene que ver con esto de no haber roto la cáscara de esa amnesia que ella llevaba, y finalmente ella sigue con sus dolores, sigue con sus pesares, pero ya desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista donde ella, como hablamos hace un rato, ¿no es cierto?, que el dolor, aceptar el dolor,
es una forma de trascender, de transmutar, ¿no es cierto? Entonces, en esa toma final que hablas, donde finalmente tiene esa doble cara, digamos que es la cara del dios Llanos que llevaba, ella finalmente tiene otra actitud, ¿no es cierto? Y le da la espalda siempre a todo eso que dejó, ¿no es cierto? Que todo lo que tiene que ver con el ego, ¿no es cierto? Con el amor de este chico adolescente, con todo lo que acarreaba, digamos, ese dolor, los lleva, pero ella sigue caminando, no se detiene. Tal vez se detiene para mirar al espectador y mostrar que tiene esa doble cara, que esa doble cara tiene que ver con toda esta historia del dios Llanos, que el dios Llanos es un dios que de alguna forma Jesucristo ocupa el lugar en la historia del dios Llano. Antes los templos en Italia, todas las puertas de los templos tenían escrito lo que nosotros lo escribimos en el puente, donde ella va caminando, hay 2 grafitis, de un lado y del otro. Esa es la simbología del dios Llanos, y en ese círculo que está dividido, y en otro una palabra, que ahora no me acuerdo tal cual como dice. Esa es la palabra que habla que el portal abre el tiempo. Uno tiene la llave y la puerta, la llave para abrir la puerta hacia el pasado y el presente. Y que en verdad el dios Llano, cuando ya las creencias mutaron en la época ya del cristianismo, digamos, se reemplazó este dios Llano por Jesucristo, que Jesucristo también está en todos lados y tiene que ver con el alma. Digamos, el dios Llano es la representación del alma. Y como bien dice Edmundo en una parte, nuestra alma está ahora, en este tiempo, en el pasado, en el futuro, en el presente, está en todos lados, ¿no es cierto? El alma puede ver todo. Lo que pasa es que nosotros no podemos dialogar con nuestra alma, no podemos hacer consciente ese inconsciente o ese subconsciente, entonces es como muy difícil. Y la película encuentra esa conexión con el alma en algunos lugares, por ejemplo el sueño. Los sueños, que se le da una importancia, el sueño es el terreno del alma, porque cuando uno se duerme, el ego se cansa de estar ahí peleando, se duerme. Entonces, si nosotros recordamos el sueño, es porque en verdad nuestra alma ha estado o nos ha dicho algo, o recordamos partes que ha vivido de nuestra alma, ¿no es cierto? O lugares que ha recorrido nuestra alma, o con quién ha hablado, digamos. Sí. Nos despertamos. Ajá. Sí, y eso habla de que en verdad, y es uno de los temas, no existe una sola realidad. Eso es lo que siempre tratamos en esta película de confrontar. Porque la realidad, esto es una realidad. Nosotros todos estamos hablando de Alucina y creo que todo el mundo dice, sí, no estamos locos. Estamos en la realidad, estamos hablando de esta película. Perfecto. Esa realidad se soporta por el consenso cuando 2 o más personas dicen esto es real, entonces es real. Ya, no hay tutela que decir. Y la otra es los sentidos, ¿no es cierto? Lo que nosotros percibimos por los 5 sentidos, la vista, el tacto, el oído, es real. Nosotros lo entendemos así. Y última es lo que hemos aprendido, lo que nos han dicho que es el lenguaje heredado. Si hay algo que se sale de esa realidad, nosotros automáticamente lo vamos a llamar una anomalía para poder traerlo y que conviva en esta realidad, pues si no nos desestructura y la realidad se autorregule y dice es una anomalía. ¿Qué es una anomalía? Anémona, parece que... ¿no? ¿Qué es una anomalía? Es, por ejemplo, vemos en el centro caminando y vemos a un loco que está hablando, pero realmente discutiendo con alguien que nosotros no vemos. Por ejemplo, nosotros vamos a decir, pobrecito, está loco. Pero si es real para esa persona, estamos hablando de un tipo de realidad. Que nosotros no lo podemos ver, es un problema nuestro, seguramente, pero es un tipo de realidad. Entonces, cada persona, más allá de esta realidad consensuada, tiene una realidad personal. Y esa realidad es muy personal, tiene que ver con lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado y lo que les ha pasado a nuestros papás y lo que les ha pasado a nuestros abuelos. Y eso tiene que ver con una herencia energética que nosotros cargamos, que a veces la vida es tan dura y tan pesada y no sabemos qué está pasando. Bueno, tal vez es un nudo energético que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta realidad personal, que es lo que nos define y es tal cual nuestra identidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso la película navega también en la historia de la madre, que tiene que ver también con este rol
esquizofrénico, pero a la vez estamos constantemente cuestionando la realidad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros interpretamos y empezamos a entender que esa persona que parece un loco, o ese niño, insisto, autista o lo que sea, tiene una realidad personal, podemos entender que en verdad esta vida no es lo que creemos solamente que es esta estructura de estos 3 parámetros que nosotros hablamos, que es los sentidos, esto que domina la realidad. Entonces, de alguna forma, la película constantemente trata de bombardear esta realidad y entender que hay una realidad diferente en cada uno de nosotros, que es totalmente intransferible, es transferible en nuestra herencia genética, más allá de epigenética, y que nos hace únicos y que puede ser extraordinario, ¿no es cierto? Por más que siempre nos van a juzgar en base a esta gran realidad estructurada y que es la realidad consensuada. Con ese background y esta explicación, quisiera preguntarle a Pablo, ¿quién fue Edmundo cuando leíste el guión? ¿Quién fue Edmundo durante el rodaje? ¿Y quién es Edmundo ahora ya que está en la pantalla? A ver, yo le conocí a Edmundo por ahí por el 2015, por ahí ya un poco antes. Sí, ¿no? Claro, en el guión que conocí todavía mi esposa estaba viva. Sí. ¿Quién fue Edmundo cuando conocí en el guión? Era un personaje totalmente ambiguo, ¿no? Un personaje que no tenía cuerpo, no tenía sustento todavía, porque todavía no conocía la historia tampoco. Conocí parte, conocí fragmentos, lo que era necesario en ese momento, porque todavía estaba en proceso, la historia misma estaba en proceso. Luego, cuando ya concretamos de alguna manera mi participación, el personaje, la historia, el personaje empezó a agarrar cierta materialidad, ¿no? Con los elementos que tenían en el guión. Pero siguen siendo elementos que son ambiguos mientras uno no encuentra el espacio. Para mí el espacio es fundamental, o sea, conocer el lugar, conocer el universo en que se mueve, alimenta el personaje, porque los personajes se nutren de distintas cosas. Los actores tenemos diferentes caminos para diferentes personajes, no siempre nunca son los mismos caminos, aunque los resultados puedan parecerse, pero los caminos siempre son diferentes. Hay historias que permiten que el actor parta desde su historia personal, desde su mundo interior, desde lo que conoce, desde sus propios sentimientos, desde su propia historia inclusive. Y hay personajes que se nutren de la historia misma, que se nutren de esto que digo, del ambiente, de los olores, de las formas, de los colores, de las pequeñas cosas, ¿no? Y es por ahí encontré el personaje. Pero en realidad, como dije al principio, para mí el personaje en sí, ya como tal, lo descubrí viendo la película, ¿no? Ahí como que encajan las cosas, ahí van encajando las cosas. Nosotros no vemos los cortes, nosotros no vemos el proceso de postproducción, nosotros vemos la película desde el rodaje, es nuestra última información, hasta cuando la vemos, o hasta cuando empezamos a ver ciertos fragmentos porque ha habido por ahí algún error de sonido, porque ha habido alguna cosa. Entonces ahí empezamos a ver ciertas cositas y ya el universo se empieza a aclarar. Pero yo creo que, y cada vez me convenzo más, de que los personajes se nutren de la propia historia. No hay nada del personaje que esté fuera de la historia. Nada. Y de ahí se presta a la humanidad. Pero los elementos
que permiten que esa humanidad aflore están en la historia, ¿no? Los actores queremos siempre manejar las cosas, pero en el cine es imposible. En el cine haces lo que tienes que hacer. Y por eso no tienes una idea muy clara hasta el final, ¿no? Tienes el proceso de evolución de vida del personaje mientras va sucediendo, pero no tienes una imagen previa, no tienes un preconcepto. Entonces, lo importante no es encontrar cómo es el personaje, sino cuáles son los caminos que yo puedo seguir para que ese personaje encuentre su corporalidad, encuentre su vida, encuentre esta simbiosis entre el actor y el personaje, porque los personajes están encarnados por personas, y las personas tienen siempre los mismos sentimientos, no cambia eso. Pero cómo se adaptan a las historias, eso es lo interesante. Y de ahí para mí es un misterio, ¿no? O sea, tampoco es que tienes la cosa resuelta. Y creo que lo mismo pasa en el proceso de montaje de una película. Ya tienes todo y crees que tienes la historia hecha, pero es en el montaje donde defines las cosas. Igual pasa con la actuación, es decir, todo puedo tenerlo preconcebido, y el día en que llego las cosas me cambiaron totalmente y me doy cuenta que no era por ahí, y empiezo a vivir lo que está pasando en la historia. Entonces es súper importante también lo que sucede durante los procesos de rodaje, que son pequeños cautiverios, ¿no? Donde empiezas ya a pensar todo en la película, en el espacio, ya te olvidas un poco de quién eres, del que está afuera, y empiezas a trabajar con lo que está ahí, con la historia misma. Entonces ahí, por ejemplo, encuentras cosas que no, sabes que así esto no lo puedo decir de esta manera, o sea, van cambiando las cosas, pero es el proceso en que el personaje va encontrando cuerpo, y no es al revés. Inclusive la película adquiere un vuelo muy grande con la devolución de la gente. Cuando te empieza a decir, alguien te comenta algo de la película que lo vio de esa forma, y uno se sorprende, porque, o sea, no es que tiene todo fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado, no. O sea, hay un montón de cosas que tienen un significado que no lo habías pensado y que vos decís, sí, increíble. Y eso pasa sobre todo en esta película. El espectador termina darle un significado que a veces vos ni siquiera lo habías pensado. Entonces es un constante, va mutando constantemente, y es súper, súper interesante. No, pues qué chévere que tenga esa vida, ¿no? Mutante, y justamente le decíamos una larga existencia en las pantallas. Lastimosamente, porque tenemos una película ahora en 15 minutos, vamos a tener que ir cerrando ya el foro, pero les invito a que si tienen algún comentario o pregunta, les atrapen a la salida para seguir conversando. Hay un cafecito arriba también. Y recordarles que esta película se vuelve a pasar durante este mes varias veces. Pueden consultar la cartelera en salasur.es para que la recomienden a sus amigos, familias. Y tenemos toda una programación de estrenos nacionales desde hoy. Así que agradecerles nuevamente. Gracias, Javier, Tomás. Pablo, bienvenidos y bienvenidas, y les seguimos esperando en Sala Sur. Buenas noches. Muchas gracias.